Pablo Iglesias lo vivió en primera persona. A él también le intentaron destruir con acusaciones falsas, con jueces afines, con medios que publicaban condenas antes de que hubiera juicio. Por eso, cuando habla de la imputación de Zapatero, no habla desde la teoría, habla desde la experiencia, y lo que dice no tiene respuesta fácil. Yo entiendo que va a haber ahora mucha gente del PSOE que defienda a Zapatero, tertulianos afines al PSOE, simpatizantes del PSOE. Yo no soy eso. Yo no soy del PSOE, no simpatizo con el PSOE. Creo que el PSOE ha tenido casos de corrupción grave recientes, el caso Ábalos, el caso Cerdán, pero esto de Zapatero me parece inverosímil. Inverosímil que un tipo que deja de ser presidente en el año 2011, justo en el momento en el que vuelve a ser una figura muy relevante en la política, influyendo mucho en el papel internacional del gobierno, en la política del gobierno hacia América Latina, en lo que pasó en Barcelona hace algunas semanas, que de repente a Zapatero le vayan a imputar porque factura servicios en su consultora, me parece muy extraño. O sea, creo que en un país en el que sabemos que M. Rajoy cobraba de Bárcenas, armó una estructura mal llamada Policía Patriótica para perseguir a opositores políticos, en el que Felipe González reconoció que organizó los GAL, en el que Suárez fue denunciado por violación, en el que Aznar participó en una guerra ilegal, que vayan a imputar y a condenar a Zapatero, me parece muy extraño. Y yo conozco pues, lo que representó el juez Escalonilla con nosotros, lo que representó el juez García Castellón, lo que representó la cuenta de Granadinas, un montón de basura que sirvió para reventarnos en los medios de comunicación, y cuando después todo eso queda en nada, pasa una bola del desierto y nadie se acuerda, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, a mí, por mi experiencia, me vais a permitir que dude. No me parece verosímil que Zapatero haya hecho nada de lo que se está diciendo. ¿Y qué cree que va a pasar a continuación? En la esfera política, me refiero. ¿Qué consecuencias va a tener esto políticas? En la esfera política es evidente que la derecha y la ultraderecha es exactamente lo mismo. Lo de la moción de censura es una estupidez, porque eso implicaría que Junts viniera a darle la vicepresidencia del gobierno al señor Abascal, y eso no va a ocurrir. Pero evidentemente está en una situación muy difícil. Es un gobierno que habla mucho, pero hace poco. Es un gobierno que negoció la composición del Consejo General del Poder Judicial, volviéndole a entregar el mando del Consejo General del Poder Judicial al Partido Popular, y de aquellos polvos, lodos, y desde luego pues esto va a hacer mucho daño personalmente a José Luis Rodríguez Zapatero y a su familia. Y bueno, pues creo que en este país tenemos experiencia de cómo operan los jueces y la influencia mediática que eso tiene, lo que podríamos llamar la pena de banquillo, lo que condiciona lo que la gente piensa, independientemente de dónde queden después los procesos judiciales. Entonces, yo no conozco el auto, pero sí tengo experiencia de que determinadas investigaciones judiciales sirvan para destruir reputaciones. Y en esto lo dice alguien que no es del PSOE, que se mete mucho con el gobierno, que no asume ciertas narrativas de justificar lo injustificable en el PSOE, que Ábalos es corrupto, que Cerdán son corruptos, que eso no es separable de la Secretaría de Organización del PSOE. O sea que yo no soy un simpatizante de esto, pero lo de José Luis Rodríguez Zapatero no lo sé, me huele raro. Dudoso de ser del PSOE, desde luego no lo es, pero vamos a escuchar con usted, si le parece, las reacciones que ha habido en la izquierda. Y ya se pueden ustedes imaginar: sorpresa, incredulidad y un shock absoluto. Pedro Sánchez acaba de romper su silencio tras la imputación de Zapatero a través de un mensaje interno enviado directamente a la cúpula del partido. Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias. Me deja de piedra. No le veía con neurosis económica, sinceramente. Espero que pueda quedar aclarado. Señor Caldera, ¿usted pone la mano en el fuego por Zapatero? Sí, yo creo plenamente en su inocencia. No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido. Desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas para atacar a los socialistas. No deja de ser sorprendente que, teniendo un expresidente como Mariano Rajoy, que montó la policía política para proteger a sus corruptos y perseguir a sus adversarios, el primer imputado sea el expresidente Zapatero. ¿Esto que está pasando cree que va a ser, contrariamente a lo que cree la derecha, que va a ayudar a, en fin, a avalar más esa coalición o a apoyar más a esta legislatura hasta el final, o todo lo contrario?
O sea, yo tengo la sensación de que el PSOE queda mal cuando habla del lawfare solo cuando afecta a los suyos. Esos mismos dirigentes socialistas que dicen ahora, no, es que Aznar dijo lo del que pueda hacer que haga, cuando nos perseguían a nosotros y nosotros decíamos que España no era una democracia perfecta y que no era una democracia consolidada y que no había plenitud democrática, nos atacaban con mucha virulencia, decían que la justicia en España era maravillosa y se alegraban de que se debilitara a Podemos, que era una formación política que les competía. Ahora, de repente, empiezan a descubrir que lo que nosotros decíamos era verdad. Y sobre todo, una cosa es que Zapatero sea una persona honrada y otra cosa bien distinta es que el PSOE diga que a ellos no les afecta la corrupción. Porque el caso Ábalos y el caso Cerdán son casos de corrupción que afectan al aparato, a la estructura de organización del partido, con un sistema básicamente equivalente a lo que hacía el Partido Popular, que es utilizar las posiciones administrativas y políticas para enriquecer a empresas a cambio de mordidas. Entonces, una cosa es que Zapatero sea una persona decente y otra cosa es que el PSOE venga ahora a hablar de lawfare y digan que a ellos les persiguen cuando no denunciaban que nos persigan a nosotros. En ese sentido, yo creo que el gobierno está en una situación muy difícil. No tiene mayoría para legislar, tiene efectivamente casos de corrupción y esto que está pasando tiene que ver con que prefirieron pactar con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial en lugar de hacer lo que algunos señalamos que había que hacer, que era reformar la ley orgánica del Poder Judicial por ley orgánica. Yo esto lo hablé incluso con algunos ministros, con Félix Bolaños, decía, es que Bruselas leche. Al final, si tú le entregas el Poder Judicial a la derecha, si el equipo Marchena sigue dirigiendo el Poder Judicial, pues no se van a conformar con Podemos y con los independentistas y te va a terminar afectando a ti. Tu ahir vas escriure: crida l'atenció que vagin a Zapatero, que va deixar de ser president fa 15 anys, just quan ha recuperat una enorme influència en la política exterior d'Espanya. La resposta de Sánchez en aquesta sessió de control és la que tu esperaves? Bueno, o sea, es verdad que el PSOE desde ayer ha utilizado una estrategia comunicativa de defensa que a mí me parece extraña. Hablar de presunción de inocencia en comunicación política es casi reconocer implícitamente que puede no haber inocencia. Yo creo que ahí han estado torpes si realmente creen que esto no va a ninguna parte. A mí me llama la atención que algunos que no somos sospechosos de tener ninguna simpatía por el PSOE, y en este programa, pues, me preguntáis, soy muy crítico con la acción del gobierno. Creo que además ha habido casos de corrupción muy serios, que no es que afecten a personas, sino que afecta a la estructura del PSOE. Estoy pensando en los casos que han afectado a los secretarios de organización más importantes, como Cerdán y como Ábalos. O sea, no soy sospechoso de ser alguien que defienda al PSOE porque sí. Pero esto de Zapatero me parece muy raro. Es como estamos en el país en el que Felipe González reconoció abiertamente que era el jefe de los GAL. Es como no, sí, lo reconoció en una entrevista con Juan José Millás diciendo yo pude poner una bomba a la cúpula de ETA en Vidar y decidí no hacerlo. En la que José María Aznar fue promotor de una guerra ilegal y de crímenes de guerra, en la que Mariano Rajoy se ha probado que organizó una policía política para perseguir a los independentistas y a Podemos, en donde Adolfo Suárez ha sido acusado por una mujer de violación y de repente a Zapatero porque tiene una consultora, que es una consultora además pública y donde factura, no sé, o sea, me parece muy raro que eso se produzca además porque Zapatero lleva operando mucho tiempo. Pero esto se produce justo cuando Zapatero ha reorientado la política exterior. Deixa'm preguntar una cosa molt concreta, perquè tu has estat en una altra etapa en el govern de Sánchez i et vull demanar per la influència política de Zapatero en el president del govern espanyol. 200%. Yo creo que ahí está la clave de todo. En que Zapatero en los últimos tiempos se ha convertido en una figura clave en la orientación política del gobierno. El acto en Barcelona hace unas semanas en las que la izquierda latinoamericana, que en el pasado se identificaba básicamente con Podemos, acabó rodeando a Pedro Sánchez, es obra de Zapatero. Es Zapatero el artífice de un giro a la izquierda hasta cierto punto en la política internacional y en la imagen internacional del presidente. Es un operador. En Venezuela ha sido un operador fundamental, particularmente en el apoyo a la vía Delsi y a lo que representa, digamos, lo que está ocurriendo en ese país. Claro, lo que ha dicho
Rufián es muy interesante. Rufián es quizá el político que mejor lee lo que dicen los medios de comunicación. Yo creo que ha leído mucho El País y ha escuchado mucho lo que dicen los periodistas de Prisa en las últimas horas, que han dicho que han pasado como del shock a decir, buf, aquí hay algo feo. Entonces, esa transición de Rufián es muy interesante. Ayer Rufián defiende a Zapatero y hoy dice, estoy jodido, estoy muy triste, esto decepciona a la gente de izquierdas, aquí traigo todo lo que dice este auto, si esto es verdad, se me ha caído un mito, esto és dramàtic para la izquierda. Mira, deixa'm només citar una frase de l'editorial Zapatero imputado avui al País sobre la investigació judicial per tràfic d'influències, que diu exige una respuesta inmediata y pública del gobierno y del expresidente, pero es que a més diu si hay algo que evitar en estas primeras horas son las respuestas apresuradas y sumarísimas de un lado y del otro. Nadie puede culpar a la oposición por aprovechar la mancha que supone una imputación judicial de esta figura política, pero convertir la jornada ciega de ayer para la democracia y las instituciones en una prueba de cargo de una supuesta corrupción generalizada es una imprudencia que pueden acabar usando los populistas y la extrema derecha. És un advertiment que fa aquesta editorial, ho dic perquè tu citaves al País, després diu, no es la hora de excusas, y sí de decisiones. Claro, yo creo que Gabriel ha leído el editorial y hoy ha bajado el dedo. Hoy al decir, si todo esto es verdad, yo estoy muy jodido, yo estoy muy triste, Zapatero hizo cosas bien, pero esto es terrible, está bajando el dedo. Y el PSOE, cuando dice presunción de inocencia, está bajando el dedo. Yo en esto, que no tengo ninguna responsabilidad política, me vais a permitir que tenga dudas. Zapatero es un operador político. Es un tipo que tiene un sueldo vitalicio como expresidente y que además, a diferencia de otros expresidentes, no ha acabado en consejos de administración, que es donde se gana pasta de verdad. Es donde se gana pasta de verdad es en los consejos de administración de grandes empresas. Entonces, digamos, esto es muy espectacular, pero esto va a tardar 4, 5, 6, 7 años en que se juzgue en la Audiencia Nacional. Lo que pasa es que esto ya, ojo, no destroza solamente a Zapatero. Esto para el gobierno es demoledor, que en todo caso quien le da el dinero a Plus Ultra es el gobierno de España. Es decir, no hay corrupción de Zapatero que sea separable, en este caso, de la corrupción del PSOE. Y aquí, no sé, o sea, yo tengo como ciertas dudas. Me parece absurdo pensar que Zapatero pudiera ser tan tonto, que Zapatero pudiera ser tan torpe, alguien con una experiencia política y que todo además se produzca justo en la época en la que Zapatero se convierte en un activo para el PSOE, en la que Zapatero contribuye a que el PSOE ocupe buena parte del espacio a su izquierda, no lo sé. O sea, es como, però llavors tu apuntes a l'offer, Pablo. Me llama la atención que tantos sectores de izquierdas, de repente, después de leer el editorial del País, digan para abajo. No sé, me parece raro también porque tengo una experiencia política personal con las autoridades judiciales de este país. A mí me condenaron muchas veces en los medios de comunicación. Cuando Ferreras saca lo de Granadinas, uy, a los de Podemos les da dinero Venezuela. Cuando el juez Escalonilla cuenta lo de Neurona, uy, los de Podemos son corruptos. Cuando el juez García Castellón dice lo de la tarjeta DINA, en fin, a nosotros nos han hecho pasar pena de banquillo mediático y 7, 8 años después todo queda archivado y ya muy poquitos medios de comunicación se refieren a esto. No sé si será equivalente el caso de Zapatero, pero a mí esto de que le bajen el dedo y que digan, buf, lo que se dice es tremendo, es un auto muy sólido, no lo sé, yo tengo mis reservas.